¿Qué tal? Hola, en este video yo y mi grupo les vamos a pasar a explicar el tema que llegaría a ser de gestión del riesgo, ¿no? En finanzas corporativas. Vamos a hablar ahora primeramente sobre los fundamentos del riesgo financiero. Para iniciar, debemos hacernos una pregunta crucial. ¿Por qué el riesgo es un factor tan determinante hoy en día? Vivimos en una economía globalizada donde las variables financieras cambian en cuestión de segundos. Un cambio brusco en la tasa de interés, una devaluación imprevista de nuestra moneda nacional o el incremento en el precio de una materia prima clave pueden erosionar por completo el margen de ganancia de un proyecto excelente. ¿Cómo definimos entonces el riesgo financiero? No es otra cosa que la variabilidad o incertidumbre en los flujos de efectivo futuros de una organización provocada por movimientos imprevistos en variables de mercado. No estamos hablando de riesgos operativos o de incendios, sino de riesgos puramente financieros como el riesgo de tasa de interés, de tipo de cambio y de precios de commodities. Detengámonos un momento en estas tres grandes fuentes de riesgo que enfrentan las empresas. Primeramente, el riesgo de tasa de interés afecta directamente el costo de financiamiento de la empresa. Si tenemos deudas contratadas a tasas variables y el Banco Central eleva las tasas, nuestro costo financiero se dispara de inmediato. Segundo, el riesgo de tipo de cambio es crítico para países en vías de desarrollo como el nuestro, donde muchas operaciones comerciales o financiamientos están dolarizados. Si una empresa peruana importa tecnología en dólares pero vende sus productos en soles, una depreciación del sol incrementará sustancialmente sus costos. Y tercero, el riesgo de commodities. Piensen en una aerolínea. Su principal costo es el combustible. Si el precio del barril del petróleo sube de manera imprevista, toda su estructura de precios y rentabilidad se desmorona. Es aquí donde surge la imperiosa necesidad de administrar activamente este riesgo. Dando paso a la segunda parte, hablaremos sobre la teoría y práctica de la cuestión del riesgo. Bien, desde la perspectiva teórica de las finanzas corporativas existe un debate clásico. Si recordamos el célebre teorema de Modigliani-Miller, bajo un escenario de mercados perfectos y sin fricciones, la gestión de riesgo financiero por parte de la empresa no añade ningún valor, porque los accionistas pueden diversificar sus propios portafolios de manera idéntica y eficiente por sí mismos. Sin embargo, todos sabemos que los mercados reales son imperfectos. En el mundo real existen impuestos, asimetrías de información, costos de transacción y sobre todo costos de quiebra. Si una empresa se enfrenta a una volatilidad extrema y carece de cobertura, el costo de caer en insolvencia o reestructuración financiera destruye el valor de forma masiva. Asimismo, la gestión de riesgos protege nuestro plan de inversión estratégica. Imaginen una corporación con un proyecto excelente con un valor presente neto altamente positivo que debe cancelarse repentinamente porque la empresa se quedó sin caja debido a su shock cambiario imprevisto. Administrar el riesgo estabiliza la caja y asegura que los buenos proyectos sigan adelante. Por estas razones prácticas, la gestión del riesgo sí genera un enorme valor corporativo. Para lograr esta estabilidad, el mercado financiero ha desarrollado herramientas sofisticadas, pero sumamente útiles. Los derivados financieros. Un derivado es de manera sencilla un contrato financiero cuyo valor es autónomo, sino que deriva directamente del comportamiento de un activo subyacente. La gran magia de los derivados en la gestión corporativa radica en que nos permiten transferir el riesgo de manera quirúrgica. Si mi empresa es alérgica al alza del dólar, busco a un intermediario financiero u otra entidad que esté dispuesta a asumir ese riesgo a cambio de una prima o un acuerdo mutuo. Además, una de sus mayores ventajas operativas es que no requieren que la empresa desembolse grandes cantidades de capital de trabajo inicial, lo cual preserva la liquidez de nuestra operación diaria. Dando paso a la tercera parte, hablaremos sobre las opciones financieras como instrumentos de cobertura, donde los contratos de opciones. A diferencia de otros contratos bilaterales rígidos, una opción otorga un elemento fundamental en los negocios, la asimetría de derechos y obligaciones. El comprador de una opción paga una cantidad de dinero no reembolsable denominada prima y a cambio adquiere el derecho más no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio previamente fijado, al cual llamamos precio de ejercicio o strike, representado comúnmente con la letra K. Comprar una opción financiera funciona exactamente igual que comprar un seguro de salud o un seguro para tu automóvil. Pagas la prima hoy. Si el transcurso del año sufres un siniestro, utiliza tu seguro para cubrir los gastos.
Pero si felizmente no te ocurre nada, simplemente no utilizas el seguro, no recuperas la prima, por supuesto, pero estuviste protegido de un gasto catastrófico durante todo el periodo de vigencia. Ese es el principio rector de una opción. Existen dos tipos básicos de opciones según la dirección del derecho que otorgan. En primer lugar tenemos la opción call o de compra. El comprador de una call adquiere el derecho de comprar el activo subyacente al precio acordado K. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando esperamos que el precio del activo suba considerablemente en el mercado. Si el precio sube por encima de K, ejerceremos la opción para comprarlo barato y obtener una ganancia inmediata. Si el precio baja, simplemente no ejercemos el derecho y nuestra pérdida se limita únicamente al valor de la prima pagada. Por otro lado, está la opción put o de venta. Le da al comprador el derecho de vender el activo al precio estipulado, K. Es una herramienta fantástica cuando prevemos escenarios bajistas. Si el precio de mercado del activo se desploma por debajo de K, nosotros tenemos garantizada la venta de nuestro producto a ese precio alto originalmente pactado. Es crucial entender la simetría legal y financiera entre el comprador y el vendedor de estos instrumentos. Como mencionamos, el comprador tiene el control absoluto de la decisión, tiene un derecho. En cambio, el vendedor de la opción, quien recibe la prima al inicio, asume una obligación incondicional. Si el comprador decide ejercer la opción de vendedor, está obligado por contrato a vender o comprar el activo subyacente, sin importar qué tan desfavorable sea el precio del mercado para él en ese momento. Por esta razón, el vendedor asume perfiles de riesgo que pueden llegar a ser ilimitados, mientras que el comprador siempre opera bajo un riesgo acotado y perfectamente conocido desde el primer día, la prima pagada. Para concluir nuestra presentación, observemos cómo se aplican correctamente las opciones en la gestión integral de riesgo de una empresa real. Vamos a suponer que somos una gran corporación constructora y necesitamos comprar grandes volúmenes de aceros en 6 meses. Tememos que el precio del acero suba drásticamente. ¿Y qué es lo que hacemos en estos casos? Compramos una opción call sobre el acero. Si el precio sube, estamos protegidos porque compraremos el precio pactado, pero si el precio del acero baja, simplemente dejamos vencer la opción y compramos el acero aún más barato directamente en el mercado abierto, absorbiendo únicamente la prima como un costo de seguro. Igualmente ocurre con una empresa agroexportadora que teme una caída en los precios internacionales de la uva. Compra una opción put para asegurar un precio mínimo de venta de su campaña. Si los precios se desploman, ejerce su put y vende caro. Si los precios suben, aprovecha la bonanza del mercado vendiendo el precio general de mercado y descartando la opción. Una pequeña conclusión, los derivados de opciones ofrecen a las corporaciones un nivel de flexibilidad estratégica sin precedentes, la capacidad de colocar un piso mínimo a sus ingresos o un techo máximo a sus costos sin perder la maravillosa oportunidad de beneficiarse si las variables de mercado se mueven a su favor. Esto no es especulación, es planeación financiera estratégica para la creación sustentable de valor corporativo. Bueno, continuando con todo, hoy les vamos a profundizar en 2 herramientas fundamentales para la gestión del riesgo financiero en las empresas: los contratos de futuro y las opciones reales. Empecemos hablando de cómo proteger nuestras operaciones en los mercados financieros y terminaremos analizando cómo la flexibilidad estratégica añade valor a nuestros proyectos de inversión. Comencemos con nuestro primer gran tema: los contratos a futuros. ¿Qué son exactamente? Bueno, en términos sencillos, un contrato a futuro es un acuerdo estandarizado que obliga a las partes a comprar o a vender un activo específico en una fecha futura, pero a un precio que se fija en el día de hoy. A diferencia de otros acuerdos informales, los futuros operan en mercados organizados, lo que elimina el riesgo de que la otra parte no cumpla. La mecánica básica es que la empresa no busca especular para hacerse millonaria. Lo que busca es predecibilidad. Al fijar un precio hoy, la empresa sabe exactamente cuánto pagará o recibirá en el futuro, eliminando la incertidumbre de la ecuación. Pasemos a ver cómo, utilizando esto en el mundo real como mecanismo de la cobertura. La cobertura mediante futuros permite a las empresas blindarse contra la volatilidad de los precios en el mercado. Para aterrizarlo, imaginemos el sector de transporte regional, por ejemplo Huancayo, una empresa de transporte interprovincial
está expuesta permanentemente al riesgo de la volatilidad de los precios de los costos nacionales del combustible. Una alza imprevista en el precio del diésel puede destruir por completo sus márgenes de utilidades. Sin embargo, al utilizar contratos de futuros sobre enérgicos, la empresa puede fijar hoy el precio de la compra de sus combustibles durante los próximos 6 meses. Si el precio del petróleo se dispara, la empresa está protegida porque ya aseguró su precio de compra. Claro, esta herramienta tiene ventajas y limitaciones. La principal ventaja es la reducción acerca de la incertidumbre operativa, pero la limitación es que es una obligación. Si el precio de combustible en el mercado cae drásticamente, la empresa de transporte sigue obligada a pagar el precio más alto que fijó en el contrato, perdiendo la oportunidad de aprovechar el mercado barato. Además, existen el mantenimiento de cuentas de margen. Ahora dejemos por un momento los mercados financieros y entremos a la economía real. Aquí es donde entran las opciones reales. ¿Qué es una opción real? Bueno, mientras que una opción financiera te da el derecho a comprar o vender una acción, la opción real te da el derecho, pero no la obligación, de tomar una decisión de negocio sobre el activo físico o un proyecto de inversión. La diferencia principal radica en el activo subyacente. En las finanzas operativas operamos con bonos, acciones o divisas. En las opciones reales operamos con fábricas, líneas de producción, terrenos o lanzamientos de un nuevo producto. Las operaciones financieras se negocian en una bolsa de valores. Las opciones reales están incrustadas o escondidas dentro del mismo plan de negocios de la empresa. Reconocerlas es fundamental para no subestimar el verdadero valor de un proyecto. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de las finanzas corporativas modernas, el valor estratégico de la flexibilidad. Tradicionalmente evaluamos los proyectos usando un valor actual neto, o el VAM, pero el VAM tradicional asume que un proyecto es rígido. Lo inicia y sigue un camino fijo hasta el final, pase lo que pase. En realidad los negocios no funcionan así. Los gerentes toman decisiones sobre la marcha, se adaptan, cambian el rumbo si las cosas van mal o aceleran si van bien. Las opciones reales cuantifican matemáticamente esa capacidad de adaptación. El simple hecho de tener la flexibilidad para reaccionar ante cambios en el entorno económico tiene un valor monetario enorme. Al incorporar esta flexibilidad, a menudo describimos que proyectos que parecían riesgosos o poco rentables bajo el lente tradicional, en realidad son altamente estratégicos y valiosos, porque nos otorgan opción a futuro. Ahora hablaremos sobre la gestión del riesgo integral en las finanzas corporativas. La gestión del riesgo consiste en identificar, evaluar y controlar cualquier riesgo que pueda afectar a la empresa. El objetivo principal no es eliminar completamente el riesgo, sino controlarlo de manera eficiente para proteger el valor de la empresa y tomar mejores decisiones. Para lograrlo, las empresas utilizan distintos instrumentos. La primera son las opciones, que brindan el derecho de poder comprar o vender una acción a un precio determinado. En segundo lugar están los contratos a futuros. Eso consiste en fijar un precio hoy para una operación que se realizará en el futuro. De esa forma la empresa puede prevenir cualquier variación de precio de la tasa de interés. Y finalmente están las opciones. Ahora les voy a explicar las extensiones y las aplicaciones de las opciones reales. Las opciones reales son la flexibilidad que tiene la empresa para poder modificar un proyecto de inversión dependiendo de lo que cambie el mercado. Gracias a ello, la empresa puede reducir riesgos y aprovechar mejores oportunidades. Existen 4 opciones. La primera es la opción de expandir. Esto consiste en que la empresa aumente inversión o aumente la producción debido a que el proyecto tiene muchos beneficios y hay mayor demanda. La segunda opción es la de abandonar. Esto consiste en vender o cerrar el proyecto de inversión ya que ya no es rentable. La tercera opción es la opción de diferir. Esta opción consiste en que la empresa puede esperar e invertir ya que primero necesita la información necesaria para tomar una decisión adecuada. La cuarta opción es la opción de cambiar y esto consiste en que la empresa cambie los procesos, las tecnologías y también puede cambiar